¿Qué tal, hermanos y amigos? Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por una oportunidad más de realizar otro video. Seguimos hablando acerca de las parábolas que dijo el Señor Jesucristo, la parábola del sembrador. Recordemos que la fructificación, el grado de fructificación de cada persona, de cada creyente, tiene mucho que ver, hermano, con la fidelidad, con la lealtad, con la valentía, con la humildad, con la consagración a Dios. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos brinda de conocer su palabra. Y aquí también el Señor nos muestra, hermano, la importancia de la perseverancia. Tan importante es perseverar. La perseverancia es junto con el fruto. Es otra marca de el cristianismo. Es algo que identifica al cristiano verdadero. La perseverancia, que permanece hasta que dé un fruto. Aquellos que cuando viene la aflicción, la persecución, se apartan y nunca llegan a producir un fruto. Así como acabamos de ver en el video pasado, es la evidencia de haber recibido incorrectamente la palabra. Cuando recibimos la palabra correctamente en la parábola del sembrador nos enseña lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, verso 15, donde tiene que ver mucho la perseverancia, el dar fruto, pero tiene uno que ser perseverante. Dice: más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es algo que nos identifica, hermano, a los cristianos: el fruto y el perseverar, el seguir adelante. Recordemos, hermano, que tenemos que llegar hasta la meta, una meta trazada para que nosotros podamos cumplir y llegar hasta el final. Viene parte de nuestra responsabilidad, hermano. La parábola trata sobre nuestra responsabilidad. También nosotros somos responsables frente al mundo y nos enseña que debemos, hermano, el deber de predicar la palabra con fidelidad. Cada creyente y cada iglesia debe tener una visión evangelizadora. No solo los grandes esfuerzos evangélicos de manera ocasional, sino diariamente, hermano. Diariamente tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra de Dios de forma personal. Muchos lo practican, muchos lo están haciendo, muchos no. Muchas veces esperamos que venga el momento de la evangelización o un momento ocasional para poder hacerlo. No solamente los que tienen el don específico de evangelizar, hermano, es para ellos este trabajo, sino para todos los creyentes. En Hechos capítulo 8, verso 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, predicando el evangelio. Está hablando de los discípulos. Tuvieron que salir a diferentes lados, diferentes lugares, ciudades, y a donde ellos llegaron, predicaban la palabra del Señor. Dios nos va a pedir responsabilidades, o como muchas veces decimos, hermano, Él nos va a pedir cuentas por lo que dice la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 33, verso 1 al 9, miren lo que dice la Escritura. Pongamos atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Pongamos mucha atención. Leamos detenidamente lo que dice esto, porque aquí es donde el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Ezequiel 33, verso 1 al 9 dice:
Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viendo la espada lo hiere, la sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si a la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniere la espada, hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre y de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya en la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Nosotros tenemos que ser esos atalayas, anunciando la palabra de Dios, anunciando el Evangelio, anunciando a las personas, anunciando a los amigos, a los vecinos, hablándoles de la palabra de Dios. Amados hermanos, quiero decirle que la respuesta de las personas, y esto es importante que nosotros sepamos esto, la respuesta de una persona hacia la predicación del Evangelio no es nuestra responsabilidad. Cuando usted predica la palabra, la responsabilidad depende enteramente de la persona a la que usted le predica. Nosotros no tenemos capacidad para convertir a las personas. Sin embargo, hermano, muchas veces nos culpamos a nosotros mismos. Creemos que la solución está en cambiar el método, en cambiar la estrategia, en cambiar el horario, el tiempo, el lugar, pero no debemos olvidar, hermano, que solo hay una forma correcta de evangelizar, y esa es predicando la palabra de Dios. No hay de otra, hermano. Es la única forma, y esta es predicar la palabra, predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que la Biblia nos enseña o nos ha enseñado. Que tenemos, hermano, vida eterna, que hay un galardón para nosotros, que vamos a una gran fiesta, a unas grandes bodas. Todo eso, hermano, es algo que hemos aprendido a través de la Escritura, es algo que nos enseña la palabra del Señor. Así que nosotros, hermano, y usted y yo, no debemos desanimarnos o animarnos tampoco en función a los resultados obtenidos, sino en función que si hemos cumplido con nuestra responsabilidad de predicar la palabra de Dios, que nuestro ánimo, hermano, sea por la manera en que estamos predicando, porque estamos predicando la palabra de Dios. Es cierto que el resultado tiene mucho que ver, queremos ver frutos, queremos ver resultados, pero si no viéramos resultado en un tiempo, hermano, muchos comenzarían a desanimarse, muchos comenzarían a dejar de hacerlo, pero tenemos que aprender, hermano, y tenemos que captar en nuestro corazón que no debemos animarnos ni desanimarnos por el resultado obtenido, porque recuerde que decía el apóstol Pablo: yo sembré, Apolos regó,
pero el crecimiento no lo damos nosotros, es Dios quien lo hace. Así que, hermanos, nuestra única responsabilidad es predicar la palabra de Dios. Segunda de Corintios 2, 14 al 16 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se lavan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Así que, amados hermanos, esto es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y demos gracias al Señor Jesucristo, que nos lleva siempre en triunfo, en triunfo. Somos galardonados por tenerle a Él. La parábola, hermano, del sembrador, una parábola hermosa. Ahora vamos a continuar la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, hermano, es una espiga compuesta de un tallo central de entrenudos cortos llamado raquis, en cada uno de cuyos nudos se asienta una espiguilla, y es como crece el trigo. La palabra del Señor nos dice que también hay cizaña. Es una planta que nace ocasionalmente y anualmente en la familia de las gramíneas, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro de altura. Les vienen sus hojas estrechas, alrededor de unos 20 centímetros de largo. Amados hermanos, Mateo capítulo 13, en su versículo 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un hombre ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Es importante, hermanos, saber el efecto que estas dos plantas tienen al estar juntas. El efecto puede ser perjudicial, pues la cizaña alberga hongos tóxicos. Y es por esto, hermano, que no puede consumirse por humanos ni por animales. La cizaña suele criarse de manera espontánea en los sembrados donde crece el trigo. Por eso, hermano, es considerada como una maleza. Es habitual que la cizaña albergue hongos que intoxican la planta, con las toxinas acumulándose en sus granos. El consumo de estos granos, hermano, en harinas que incluyan esta cizaña, hermano, trae un resultado dañino, hacen daño. La parábola puede ser un poco parecida a lo que acabamos de ver, pues también tiene que ver con el sembrar la semilla. Pero ahí termina su parecido, hermano, con la parábola del sembrador.
Cada uno de los otros elementos tiene un significado distinto y nos permite llegar a una conclusión, donde recibimos una lección acerca del campo de Dios y de aquellos que están en él. La cizaña, hermano, es una planta que crece generalmente entre los sembradíos de trigo, y aunque se parece mucho a este, no es adecuada para el consumo. De manera, hermano, que muchos a través del tiempo llegaron a pensar que la cizaña que se menciona en esta parábola es una maleza tóxica, como les mencioné hace un momento, una apariencia muy semejante al trigo. Mientras crece en medio de las espigas de trigo, en el momento de su crecimiento, hermano, la cizaña no se puede distinguir del trigo verdadero. Únicamente cuando se acerca la época de la cosecha y el trigo brota y produce su fruto. Es importante, hermano, conocer y distinguir entre la cizaña y lo que es el trigo para una persona que se dedica a la siembra, a la cosecha. Nosotros es importante, hermano, que conozcamos su fruto. Es imposible diferenciar a alguien por la maleza. Así que tiene que dar un fruto. Viene una explicación acerca de la parábola que leímos hace un momento. Veamos cómo explicó el Señor Jesús esta parábola. Y Él dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así también será el fin de este siglo. El fin de este siglo. Amados hermanos, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. De un momento a otro Él lo va a hacer. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es la explicación del Señor Jesús de Mateo 13, verso 37 al 43. Dios tiene un campo que quiere definir, hermano, en el mundo entero, y en el cual se llevó a cabo un propósito divino. Dios guía tanto a la historia como a la humanidad hacia un fin que cumplirá su propósito. Esta parábola, hermano, nos muestra que dos tipos de obra que se están realizando en el mundo y nos permite entender por qué existe la maldad. Dios siembra buenas semillas que se convierten en los hijos de su reino. Satanás, el maligno, también, hermano, siembra su descendencia. Como la cizaña y el trigo se ven iguales, es prácticamente imposible poder diferenciarlos. Es muy difícil diferenciar a simple vista. Por esa razón, hermano, Dios le dice a sus siervos que dejen crecer a ambos hasta que llegue el tiempo de la siega. Único momento en el que es posible distinguirlos. En el momento de la siega, en el momento de ir a trabajar al campo, es donde se marca la diferencia.
Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Leemos, hermano, que conoce el Señor a los que son suyos. En este momento nos podríamos preguntar si son acaso los hijos del malo que se encuentran en medio de una comunidad cristiana personas malas. La respuesta sería no. La parábola, hermano, nos dice que se ven y actúan igual a los hijos del reino, es decir, que no se les puede diferenciar. Una gran verdad, hermano, es que mientras no nos arrepintamos y volvamos a Dios, estamos, como dice Efesios capítulo 2, verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aunque todo parezca igual, hermano, hay una diferencia entre los hijos del reino y los hijos de desobediencia, los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Vamos a continuar, hermano, con esta parábola en un siguiente video. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, por la vida de cada uno de ustedes, y esperamos, hermano, que este video esté hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Damos gracias a Dios por ello y rogamos también al Señor que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.